de los que derivaron unas preguntas clínicas sobre VEXUS y su utilidad, las cuales intentaré resolver a la luz de la evidencia actual. El caso 1 es un hombre de 55 años, residente en Puerto López Meta, que tiene antecedentes importantes, una falla cardíaca con fracción de eyección del 15% por miocardiopatía dilatada, que estaba en estudio de etiología, un flóter auricular, enfermedad renal crónica, tomaba estos medicamentos descritos y en el último año había estado hospitalizado 6 veces por descompensación de falla cardíaca. En esa ocasión, el 9 de agosto, ingresa por 2 semanas de deterioro de su clase funcional, disnea progresiva hasta hacer de pequeños esfuerzos, edemas en miembros inferiores y palpitaciones. Al ingreso, los signos vitales que muestro ahí, tenía signos de sobrecarga, ingurgitación yugular, tenía ruidos cardíacos arrítmicos, murmullo vesicular disminuido en bases, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho con reflujo hepatoyugular y edema grado 2 de miembros inferiores. En la atención inicial se considera una falla cardíaca descompensada, patrón húmedo caliente, por lo cual es hospitalizado e inician manejo diurético endovenoso. Le hacen una radiografía con cardiomegalia y líquido pleural en receso posterior, un electrocardiograma con un flóter auricular, tenía una creatinina de ingreso de 1.55. Cuando lo valora medicina interna, lo encuentra con cifras tensionales en el límite inferior, motivo por el cual es trasladado a UCE, ordenan un ecocardiograma y valoración por cardiología y electrofisiología por su arritmia cardíaca. Cardiología y electrofisiología consideran que se beneficia de estudio electrofisiológico y ablación de la arritmia. Se le realiza el ecocardiograma el día 12, que muestra una fracción de eyección del 12% y dilatación severa de las 4 cámaras cardíacas, sin trombos. Para el día 13, en su evolución, pues en la UCE indican que ha tenido pues, los días previos limitación de uso del manejo antifalla y el manejo diurético por sus presiones arteriales en el límite inferior, pero persiste con ingurgitación yugular a 45 grados, reflujo hepatoyugular, edema grado 2, la creatinina había ascendido un poco, 1.6, y en su análisis indican que viene mejor de los signos de congestión, sin embargo, todavía con congestión central, y en el ecocardiograma que le hicieron para el estudio electrofisiológico, pues se notó que tiene una cava dilatada de 23 milímetros, por lo cual en ese momento reinician furosemida que se había suspendido previamente. Y ordenan la realización de un VEXUS por medicina interna por grupo de POCUS para definir manejo diurético. El 14 le hacen el estudio electrofisiológico con ablación del flóter y para el 15 en la evolución indica que el paciente viene mejor de los signos de congestión, pero empezó a presentar lesión renal aguda con elevación de la creatinina a 2.08, por lo cual inician manejo de líquidos a 50 cc hora por 12 horas. El día siguiente el paciente tuvo algo de deterioro con dolor abdominal, náuseas, mayor ingurgitación yugular, oliguria, sin desaturación, la creatinina seguía en aumento, las transaminasas se elevaron. Sospechando congestión hepática, ordenan una eco de abdomen total y le inician furosemida, un bolo y valoración por cardiología. Cardiología valora, pues detalla lo que ya pues, describí, deterioro de la función renal, elevación de pruebas hepáticas, dolor abdominal, claros signos congestivos al examen físico, distensión yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, escaso edema, pero todavía había en los miembros inferiores, y consideran que es un cuadro congestivo, por lo cual aumentan la terapia diurética, le ponen otro bolo y le dejan 80 miligramos cada 12 horas de furosemida endovenosa. La ecografía de abdomen solo tenía algo de líquido libre sin otros hallazgos relevantes. Posterior a ese ajuste realizado, el paciente tiene evolución clínica favorable, mejoría de la congestión del gasto urinario, empezó a disminuir la creatinina, pero el paciente el día 18 presenta un déficit neurológico agudo dado por monoparesia disártica y parálisis facial, un NIS de 4 puntos, le hacen pues, de forma emergente un TAC de cráneo y angiotac de cuello y cráneo, que son normales, solicitan concepto de neurología, un Doppler de vasos de cuello. El paciente realmente, pues, más o menos a la hora presenta resolución completa de los síntomas neurológicos, por lo que se diagnostica un ataque isquémico transitorio. Y para el 19, vascular suspende el angiotac con la justificación de que el paciente ya tenía un angiotac con permeabilidad de carótidas comunes e internas y que no había lesiones. El paciente pues presentó una evolución satisfactoria de la parte neurológica, también de la parte de signos congestivos, por lo cual el 22 se da egreso. El segundo caso es una mujer de 48 años, residente en el municipio de Montería,
que es hipertensa en tratamiento con losartán. Ingresa el 16 de, consulta el 16 de agosto por un cuadro de dificultad respiratoria, incapacidad para hablar y debilidad, y consulta al Hospital Marco Fidel Suárez, donde la encuentran afásica y hemiparética, con unas cifras tensionales severamente aumentadas. Realizan una tomografía de cráneo donde observan una hemorragia intracraneal ganglio basal derecha sin efecto de masa significativo, con extensión al sistema ventricular, motivo por el cual inician la betalol y la remiten a la UCI del Hospital San Vicente, pues, donde llega directamente a UCI. Ahí pues fue manejada en UCI con la betalol, neurocirugía la valora, considerando una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro, pero sin indicación quirúrgica. En su evolución le hacen un control de TAC y angiotac de cuello, que no había signos de resangrado, y le hacen un ecocardiograma el día 19 que muestra una cardiopatía dilatada con compromiso severo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 25% y una hipocinesia global. Motivo por el cual interconsultan a cardiología, que considera que tiene una falla cardíaca, pero pues que puede ser hipertensiva, pero se requiere descartar otras etiologías, por lo cual solicitan una cardioresonancia. En su evolución en UCE, la paciente presenta deterioro progresivo de los azoados, motivo por el cual el 23 le inician líquidos endovenosos. Para el 25, en una evolución de medicina interna, notan un ascenso progresivo del BUN a pesar de que tenía líquidos endovenosos las últimas 48 horas, por lo cual ordenan un Vexus para aclarar el estado de volemia en esta paciente con falla cardíaca y azoados en aumento, y suspenden los líquidos endovenosos en ese momento. También ordenan un Doppler de arterias renales como estudio de hipertensión secundaria. El Vexus Score pues fue negativo, grado 0. El Doppler de arterias renales fue normal. Seguía con el BUN en aumento, por lo cual inician líquidos endovenosos a 100 cc hora. Para el 29, medicina interna indica que llamativamente la paciente llevaba 3 días con líquidos endovenosos, que con eso tuvo mejoría de los azoados, pero que no tiene ningún signo de sobrecarga. Indica que el Vexus grado 0 ayudó a tomar la decisión respecto a los líquidos, y dado que es una paciente con falla cardíaca con fracción reducida, ordenan un control de Vexus para determinar la continuación de los líquidos. El Vexus realizado el 30, dando nuevamente grado 0, y en la evolución de ese día con el resultado, medicina interna indica que es llamativo, que pues, lleva varios días con líquidos y su último Vexus persistía sin congestión. Pero ya ese día el balance fue positivo, con tendencia a la hipertensión, por lo cual suspenden los líquidos e inician enalapril a dosis baja. La evolución de la paciente pues, fue favorable. El 31 ya fue trasladada a piso y el día 2 de septiembre fue dada de alta. Entonces, respecto al análisis de estos dos casos, pues quisimos hablar algo de Vexus y su utilidad clínica. Entonces, voy a hablarles de qué es el Vexus, para qué fue diseñado y validado, y si existe evidencia científica que respalde el uso para la toma de decisiones clínicas en contexto de dos casos. El primer paciente con signos clínicos y ecocardiográficos de congestión sistémica, en quien solicitan un Vexus para tomar decisiones respecto al manejo diurético, y en el segundo caso, en un paciente con fracción de eyección reducida, sin signos de congestión, o sea, no tenía una falla descompensada, pero lo solicitan para aclarar el estado de volemia en un paciente con azoados en ascenso, para definir terapia de líquidos, y en quien le solicitan un Vexus de control posteriormente para definir si se continúan o no los líquidos. Entonces, el contexto es que en el manejo hemodinámico de pacientes críticos, pues se utilizan diferentes parámetros, entre ellos clínicos, bioquímicos, ecográficos, hemodinámicos, pero estas herramientas suelen ser poco específicas y no integran la repercusión de la congestión de los órganos. Esta congestión tiene una importancia grande, dado que el aumento sostenido de la presión venosa lleva a edema intersticial, que puede reducir el gradiente arteriovenoso transcapilar de oxígeno y una disminución de la presión de los órganos. Entonces, teóricamente, identificar la gravedad de la congestión venosa podría ser útil para adaptar tratamientos en pacientes, por ejemplo, con choque, falla cardíaca y lesión renal. La presión venosa central que se utiliza es invasiva, es susceptible a errores con un umbral de daño incierto. Lo que utilizamos en clínica como el balance hídrico, peso y edema pueden ser poco precisos y no siempre reflejan la presión venosa real. Y pues en los últimos años se han venido desarrollando marcadores ecográficos individuales que han sido asociados a eventos adversos, pero tienen limitaciones importantes como guías de intervenciones.
Entonces, con base a esto, se desarrolló el VEXUS, que es un protocolo ecográfico que integra 4 parámetros: diámetro de la cava inferior y Doppler venoso de 3 regiones, hepático, portal y renal, para graduar la congestión venosa sistémica en 4 niveles, dando pues los grados VEXUS 0 a 3. Fue propuesto como una herramienta no invasiva para estimar congestión y su posible impacto renal y hemodinámico en el paciente crítico, y fue publicado el estudio en el 2020 en la revista de Ultrasound Journal, en este artículo que les presento. Entonces, el objetivo principal del estudio fue desarrollar una herramienta para evaluar la severidad de la congestión venosa y validar su potencial clínico en la predicción de ocurrencia de lesión renal aguda tras cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Y como objetivo secundario, comparar resultados contra mediciones de presión venosa central. Entonces, los pacientes de este estudio fueron pacientes que habían sido en el estudio previo del mismo autor. Este es el estudio base, que fue publicado en el 2018, que tenía como objetivo determinar si algunas alteraciones del flujo venoso renal y portal, evaluado por POCUS, se asociaba a lesión renal aguda después de cirugía cardíaca. Entonces fueron adultos llevados a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea y se les hacía Doppler hepático y renal antes de la cirugía en el postoperatorio día 1, 2 y 3, y se evaluó el desenlace de lesión renal aguda, pues ya van o no. Se incluyeron 145 pacientes. ¿Qué es importante? ¿Quiénes no se incluyeron? Entonces, se excluyeron pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 15 en terapia de reemplazo renal, trasplante renal, que antes de la cirugía tuvieran lesión renal aguda ya previa o delirium, pacientes en el preoperatorio que estuviesen críticamente enfermos, que hubiesen requerido masaje cardíaco, reanimación, ventilación mecánica, soporte inotrópico, o condiciones que interfirieran con la evaluación de Doppler portal como cirrosis o trombosis de la porta. Entonces, finalmente, los pacientes que incluyeron fueron 145 con estas características. Cirugía cardíaca, algunos pacientes requirieron 2 o más procedimientos, y la mayoría de los pacientes, pues, que enrolados fueron como cirugía electiva. Los resultados de este estudio, que es el base con el que posteriormente se desarrolló el VEXUS, desde los 145 pacientes incluidos, 49 desarrollaron lesión renal aguda. Y tras el análisis pues, de esos casos, ellos confirman que la detección de la pulsatilidad del flujo portal se asocia a riesgo de lesión renal aguda, al igual que la alteración grave del flujo venoso intrarrenal también se asocia, con un HR de 2.09 para el flujo portal y 2.8 para el flujo intrarrenal. Entonces, con estos pacientes, pues el mismo autor desarrolló esta herramienta. Ellos clasificaron pues, los hallazgos Doppler como normales, anormalidades leves y severas, que ya les voy en un rato a indicar exactamente cómo fue. Y ellos hicieron 5 protocolos diferentes y trataron de evaluar cuál de estos 5 protocolos daba el mejor rendimiento diagnóstico para predicción de la lesión renal aguda. Finalmente, pues tras su análisis, consideraron que el VEXUS-C, que es uno de esos 5, es el que tenía mejor rendimiento. Entonces voy a explicarles cómo es el protocolo. Entonces, el protocolo inicia con la evaluación de la vena cava inferior. Se hace una vista longitudinal de la porción intrahepática de la cava inferior a 2 centímetros de la confluencia de la hepática, y se evalúa el diámetro máximo durante el ciclo respiratorio. Entonces, si el diámetro máximo es menor de 2 centímetros, el VEXUS es grado 0, significa que no hay congestión y se para el estudio, o sea, no es necesario seguir adelante. Ya en los pacientes en que el diámetro es mayor de 2 centímetros, continuamos la evaluación con el segundo paso, que es la evaluación de las venas hepáticas a través de la morfología de ondas Doppler en la vena que mejor se visualice cerca de la confluencia de la cava, que es lo normal que pues las ondas se alejen, pues el flujo se aleje del transductor, y que hayan una onda sistólica mayor que la diastólica. Esto es lo normal. ¿Cómo definieron ellos una normalidad leve? Igual que las ondas se alejaran del transductor, pero que la onda diastólica superara como tal en tamaño a la onda sistólica. Y anormalidad severa en la circulación hepática, ya hay como una inversión del flujo sistólico, entonces la onda se acerca al transductor, la onda sistólica. Se hace también evaluación de la vena porta, donde pues el flujo usualmente es monofásico
monofásico sin variación pulsátil o una variación muy mínima a través de evaluación Doppler color y se calcula el índice de pulsatilidad. Entonces, lo normal es que ese índice de pulsatilidad sea menor del 30%. Si el índice va entre 30 y 49, es una normalidad leve, y si el índice de pulsatilidad es mayor del 50, es una normalidad severa. Y la evaluación Doppler de los vasos renales a nivel de las interlobales, esto es lo normal, un flujo continuo monofásico. La normalidad leve fue definida como un flujo discontinuo y vemos dos fases. Entonces se ve la parte sistólica, la parte diastólica, y una normalidad severa es monofásico discontinuo, solo se ve como tal la fase diastólica. Entonces, con base a esto, pues calculamos el grado. Entonces ya sabemos que grado 0 es cuando la vena cava inferior mide menos de 2 centímetros, no se hace nada que no incluya anormalidades severas. Pueden ser las 3 leves, las 3 moderadas, perdón, las 3 normales, las 3 con alteración leve, pero sin haber ninguna severa es un Vexus grado 1. En el grado 2 hay una sola anormalidad severa, cualquiera de las 3, una sola. Ya cuando hay 2 severas o las 3 severas, es un Vexus grado 3. Entonces, este protocolo, ¿cuál fue su rendimiento? Entonces, ellos identificaron que este protocolo, cuando teníamos un Vexus grado 3, tenía un HR de 3.69 para predecir qué pacientes realizaban lesión renal aguda durante la hospitalización en el postquirúrgico. Y dentro del rendimiento diagnóstico tuvo una especificidad del 96% con un LR positivo de 6.37, aunque su sensibilidad realmente no fue buena. Un Vexus grado 1 tiene una sensibilidad de 73, un LR positivo es 0.65. Al compararlo con presión venosa central, que fue el objetivo secundario, la sensibilidad es menor, el LR positivo es menor, pero la sensibilidad es, perdón, la especificidad fue mayor con el LR positivo menor, pero la sensibilidad sí es un poco mejor que el Vexus, con un LR negativo de 0.49. O sea, digamos que tener una PVC menos de 8 podría descartar más el desarrollo de lesión renal que el Vexus como tal. Entonces, ¿para qué fue diseñado y validado? Para predecir el desarrollo de lesión renal aguda en el posoperatorio de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, como les acabo de mostrar. Un Vexus grado 3 nos da una especificidad del 96% con un LR positivo de 6.3 para predecir la lesión renal en ese contexto, teniendo mayor especificidad, mejor LR positivo, pero menor sensibilidad y LR negativo respecto a la medición de PVC. Entonces, a partir de ahí se han desarrollado muchos estudios para evaluar, como en otros contextos. Les presento aquí este estudio que buscó si había asociación entre Vexus y presiones intracardíacas medidas por cateterismo cardíaco y comparación también con algunos biomarcadores de laboratorio. Este fue un estudio prospectivo realizado en Denver de pacientes que fueron llevados a cateterismo derecho, se les realizó una evaluación de Vexus y se compararon algunos parámetros. Entonces, ¿para qué se hizo el cateterismo cardíaco? Principalmente para falla cardíaca, hipertensión pulmonar y angina. Entonces, ¿qué lograron ellos concluir? Que conforme aumentaba el grado Vexus, pues nos predecía o aumentaba también la presión de la aurícula derecha, la presión media de la arteria pulmonar y la presión en cuña capilar. Ellos hicieron pues, curvas ROC y compararon el rendimiento del Vexus con el diámetro de la cava inferior o la colapsabilidad de la cava y encontraron que el Vexus tenía una área de la curva mejor, bastante buena, de 0.9, para predecir que la presión de la aurícula derecha fuera más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, este estudio, ¿qué nos permite concluir? Que hay asociación de Vexus con presiones de aurícula derecha, presión media de arteria pulmonar y en cuña capilar, medidas por cateterismo cardíaco derecho. ¿En qué otros contextos ha sido validado el estudio? Les tengo aquí un metaanálisis que es de estudios observacionales, importante eso, prospectivos en pacientes críticos en UCI. Entonces, quisieron evaluar
los pacientes no solo por cirugía cardíaca, sino en UCI, qué estudios se habían hecho. El desenlace primario fue el mismo, la ocurrencia de lesión renal aguda, con desenlace secundario, mortalidad por todas las causas, y se incluyeron 9 estudios, 1.036 pacientes en los que se ha evaluado esto. Entonces, la población era UCI general, algunos estudios volvieron a evaluar cirugía cardíaca, algunos pacientes con estancia en UCI por choque séptico y algunos con síndrome coronario agudo. ¿Qué concluyó el estudio? Que tener un Vexus 2-3 comparado con Vexus 0-1, entonces Vexus 2 o 3 tenía un HR de 2.63 para predecir el desarrollo de lesión renal aguda. Ya cuando hicieron división de subgrupos se dieron cuenta que pues, el resultado general estaba jalonado un poco y es como más importante, una magnitud mayor en pacientes en cirugía cardíaca, y si hablamos los pacientes que no son de cirugía cardíaca, realmente ahí no hay una diferencia estadísticamente significativa. Y ellos quisieron evaluar mortalidad, y en mortalidad en este estudio pues no dio un resultado favorable, entonces no se asoció un Vexus alto a mayor mortalidad según pues, los estudios de los que se basó este metaanálisis. Entonces podemos decir que el Vexus puede predecir el desarrollo de lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos sin predecir la mortalidad en estos pacientes. ¿Qué se ha estudiado en patología cardíaca? Les traigo este estudio para pues, alentarlos a ser críticos en el análisis de la literatura. Este es un estudio observacional que pues, quiso evaluar como el rendimiento de Vexus para predecir algunos desenlaces en la hospitalización. Y este estudio nos muestra unos ORs gigantescos, por ejemplo, que el Vexus tiene un OR de 11.8 para evaluar la necesidad de inotropía y vasopresor, y de 26 para evaluar la mortalidad hospitalaria, pero ya cuando uno lee el estudio, los pacientes no hicieron ningún tipo de análisis multivariado. Entonces los grupos estaban muy disparejos, obviamente los pacientes con Vexus grado 3 estaban más graves, llegaron con presiones arteriales más bajas, con signos de congestión más altos que los pacientes con Vexus menores, con SOFA-score más altos, con BNP y creatinina más alta. Entonces, si no se hace un análisis multivariado que permita controlar las variables de confusión, no se puede, pues uno puede ver asociaciones que pueden ser no reales o sobreestimar los efectos de estos. Entonces, digamos que estos resultados de este estudio realmente no son válidos porque no hicieron análisis multivariado, y pues uno no puede saber si eso es real o no, o si se debió a los factores de confusión. Este otro estudio, un poco mejor diseñado, evaluó el Vexus, su relación con lesión renal aguda en pacientes con síndrome coronario agudo. Es un estudio observacional prospectivo en el que se le realizó Vexus en las primeras 24 horas de hospitalización y buscó evaluar el desarrollo de lesión renal aguda por criterios CADIGO, e incluyeron 77 pacientes. Entonces, ¿qué notaron? Bueno, que en los pacientes con infarto con elevación del ST fue el infarto sin elevación del ST, y entre los con elevación del ST, el que tenía Vexus más altos fue el de pared inferior. Conforme aumentaba el score de Vexus, aumentaba el porcentaje de pacientes que desarrollaban lesión renal aguda, y en el análisis multivariado ellos notaron pues, que un Vexus mayor de 1 tenía un OR de 6.15 para predecir pues, qué paciente iba a llevar a desarrollar lesión renal aguda durante su hospitalización. El BNP mostró un OR alto con una P ahí pues cerca a la significancia estadística, y llamativamente el sexo masculino fue un factor protector, aunque la P también pues no fue como tal estadísticamente significativo. Este estudio nos permite concluir que en pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo, Vexus se asocia con la ocurrencia de lesión renal aguda. Entonces ampliamos un poco como en qué contextos. Y para la evaluación de falla cardíaca, este estudio observacional prospectivo incluyó pacientes que fueron hospitalizados endovenosos y se les realizó un Vexus al ingreso. Este quiso evaluar la capacidad de predicción de varios desenlaces. Incluyeron 290 pacientes distribuidos en los 4 grupos de Vexus, con diferencias entre los grupos, claro, sobre todo en la prevalencia de
enfermedad valvular, más fibrilación auricular crónica en los grupos de Vexus más altos, más falla renal crónica, mayor requerimiento de inotropía, furosemida y nitratos en los grupos de Vexus más altos, mayor BNP y mayor valor de azoados. Este estudio nos evaluó que scores más altos de Vexus están asociados a puntajes más altos de un score que evalúa mortalidad en falla cardíaca, mortalidad hospitalaria. Y también que, pues, conforme aumentaba el score de Vexus, aumentaba la mortalidad. Entonces, tener un Vexus 3, los pacientes, la mortalidad era el 13.2 comparado con un 0, que para ellos les dio un 0% de mortalidad. Entonces, en pacientes hospitalizados por falla cardíaca, un Vexus score alto se asoció con, en este caso, el score de GWTG más alto y con tasas más altas de mortalidad hospitalaria. Este otro estudio, también en falla cardíaca, evaluó pacientes hospitalizados por falla cardíaca en Italia, a quienes se les realizó Vexus en las primeras 24 y luego a las 72 horas se le hizo un seguimiento a 30 y 60 días y quiso capacidad de predicción de rehospitalización y mortalidad en 50 pacientes que fueron Vexus 3 al ingreso, y de los pacientes readmitidos, la mayoría pues tenían Vexus altos, la mayoría fueron Vexus 3, 5.6 Vexus 2, ninguno de los readmitidos habían tenido un Vexus 0. Y pues hicieron como una comparación dividiendo entre los pacientes que murieron o se readmitieron, tenían niveles de creatinina más alta, tasas de filtración más baja, TAPSE más bajo y Vexus scores más altos. Entonces, en pacientes hospitalizados por falla cardíaca descompensada, un Vexus score alto se asocia a mayor mortalidad hospitalaria y readmisión. Entonces, podemos decir que el Vexus puede predecir el desarrollo de lesión renal aguda en varios contextos, principalmente en UCI y poscirugía cardíaca. En falla cardíaca y síndrome coronario tiene la capacidad de identificar pacientes más enfermos y con más probabilidad de desenlaces hospitalarios, pero los estudios que les acabo de presentar no permiten establecer si es mejor utilizar Vexus respecto a variables clínicas u otras pruebas diagnósticas en la toma de decisiones clínicas, porque pues, no fueron hechos ni diseñados para eso. Entonces, la pregunta es si existe evidencia de que respalde el uso de Vexus para la toma de decisiones clínicas. Los estudios observacionales simplemente nos pueden generar hipótesis sobre intervenciones, pero para probar necesitaríamos ensayos clínicos. Entonces, hice una revisión de la literatura para ver qué ensayos clínicos existen en los que se evalúe Vexus para guiar intervenciones terapéuticas, y esa búsqueda solo nos dio un artículo. Este es un ensayo clínico aleatorizado, no ciego, de pacientes hospitalizados con síndrome cardiorrenal tipo 1, con un aumento en creatinina por lo menos de 0.3, que como intervención tuvo un grupo descongestión guiada por Vexus versus descongestión guiada por evaluación clínica. Realmente el protocolo de descongestión ellos no lo nombran, lo refieren a uno, da una referencia que uno la busca y tampoco dice, entonces no se sabe cómo fue la descongestión guiada por Vexus. El desenlace primario fue recuperación en la función renal, desenlaces secundarios, unos cambios pues, en unos parámetros bioquímicos, y como análisis exploratorios, días de hospitalización y mortalidad. Entonces, este ensayo clínico incluyó 140 pacientes en un centro. Entonces, del desenlace primario fue negativo. Entonces, el guiar la terapia de descongestión guiada por Vexus no altera el desenlace, que fue evolución respecto a su falla renal, si hubo mejoría o no de sus azoados, entonces no sirvió. En los desenlaces secundarios, notaron que fue más rápido los días a los que se llegó a descongestión, pero si vemos, no hubo una diferencia en los días de hospitalización. Y encontraron que hubo más porcentaje de pacientes que tenían como un cambio mayor en el BNP, pero pues eso no son desenlaces clínicos. Y en mortalidad, que quisieron evaluar exploratoriamente, no hubo diferencia en mortalidad en este estudio. Entonces, este estudio nos permite concluir que en pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1, la descongestión guiada por Vexus no mejoró la probabilidad de recuperación de función renal comparado con descongestión guiada por clínica. En la búsqueda de la literatura hay dos artículos, dos estudios que están en progreso actualmente.
ambos quieren evaluar pues, una terapia guiada por VEXUS en pacientes con choque séptico y el otro en pacientes con sepsis, pero estos son estudios que están apenas en desarrollo, uno de ellos está enrolando todavía pacientes, entonces pues no tenemos como información adicional. Entonces a la fecha no existe evidencia científica que respalde el uso de VEXUS para toma de decisiones clínicas, y esto pues nos lleva a decir que se requieren ensayos clínicos evaluando diferentes intervenciones o lo que nosotros consideremos que nos puede ayudar para poder definir si esas intervenciones tienen utilidad pues, para lo que nos interesa, y es en la clínica la toma de decisiones. Eso era lo que les traía. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por la excelente revisión. Yo quiero, pues, porque yo creo que partió de nosotros que realizamos como muchos VEXUS y hemos visto un creciente aumento como en la solicitud del estudio en la institución. Entonces me gustaría, pues, como acá tenemos a los cardiólogos del hospital, si el profe Edison, el doctor Gándara o Miguel nos quieren ayudar. Buenos días. Al profe también por aquí, buenos días. Buenos días, Maribel. Rodrigo, muchas gracias por tu exposición. Sí, realmente nosotros nos vemos abocados mucho en la práctica clínica diaria a tomar decisiones para mejorar los desenlaces de estos pacientes. Y evidentemente también nosotros notamos como esa prescripción del VEXUS como para muchos pacientes que realmente no merecen, digamos, el estudio o no tienen indicación. De manera rutinaria nosotros vemos que incluso pacientes con clara congestión clínica le ordenan el VEXUS, y la idea es en esos pacientes donde no tenemos claridad en el diagnóstico, no tenemos claridad, digamos, en cuanto a la pauta de tratamiento que vamos a seguir, y la idea es orientar, digamos, el manejo de estos pacientes con el VEXUS, no para decir que el paciente está congestivo, porque la congestión debemos empezar con el estado clínico. En el primer caso que mencionó Rodrigo, el paciente de 55 años, donde tiene falla cardíaca, tiene una arritmia, tiene falla renal crónica y unos claros signos congestivos desde el examen físico con su hepatomegalia, abdomen doloroso, edema importante en miembros inferiores. Es claro que ese paciente está congestivo, y decir que hacerle un VEXUS a este paciente no va a garantizar que yo voy a cambiar mi manejo. Lógicamente, en el manejo nosotros tenemos que guiarnos por la parte también endocrinológica o metabólica, estar guiado por metas de frecuencia cardíaca, de gasto cardíaco, de la creatinina, de sus asobados, para uno definir, digamos, como el esquema, si va a ser un esquema agresivo o un esquema leve. La congestión, además de los otros parámetros que tenemos para evaluar a la cabecera del paciente, que sabemos que realmente no son fiables, el balance hídrico, los biomarcadores, el BNP, son marcadores que realmente nos pueden desviar un poco o nos pueden confundir. Sin embargo, si sumamos la clínica, sumamos todos esos biomarcadores, un buen balance hídrico es el pilar para empezar nosotros al tratamiento. Y lógicamente en los pacientes donde no logramos concertar o no logramos conciliar un diagnóstico adecuado, ahí sí vendría el VEXUS en estos pacientes congestivos. Es como algo para iniciar. Hay que tener en cuenta, Rodrigo mencionaba unos estudios donde hacían el análisis, comparaban el VEXUS, todas las medidas hemodinámicas clínicas por eco versus el cateterismo derecho. Es de analizar o es digamos, de hacer el paréntesis ahí y decir que puede haber a veces falsos interpretaciones, sobre todo cuando tenemos disfunción ventricular derecha, cuando tenemos una hipertensión
y no cambiaría mucho o no sería tan fácil extrapolar cateterismo derecho versus ECO. El ECO es un examen que es muy fácil de hacer a la cabecera del paciente, nos da unas medidas bastante exactas, pues, con decir lo que mencionaba, que con el diámetro, con la medida de la vena cava inferior, si es negativo, menor de 2, ahí deteníamos el procedimiento. Entonces, un examen que a la luz de hoy los clínicos debemos usar con mucha precaución, sobre todo en estos pacientes donde tenemos dudas y queremos aclarar el manejo en estos pacientes. Lógicamente, fueron estudios diseñados en los posoperatorios, sobre todo de cirugía cardíaca, para predecir el impacto sobre la falla renal, pero podemos extrapolarlo de manera muy cautelosa a otros pacientes, en el síndrome coronario, en otros tipos de falla cardíaca, y hacerlo con prudencia, pero sí me parece que es una herramienta que debemos utilizar más, debemos empezar a tener más entrenamiento, los clínicos y los que estamos como más al lado de este tipo de pacientes, para pregonar este estudio, que sin duda nos aporta bastante, pero usándolo con cautela, como dije, y con prudencia, y saber a quién indicarse. Gracias. Buenos días para todos. Jairo Gándara, del Servicio de Cardiología Clínica. Absolutamente de acuerdo con el doctor Jorge Luis. Creo que esa pauta que nos ha dado es una forma muy sensata de abordar esta problemática y el uso de esta ayuda diagnóstica. Y yo quiero adicionar una preocupación grande que tenemos desde el servicio de cardiología, y creo que la compartimos con medicina interna, porque finalmente ellos terminan cuidando a muchos de nuestros pacientes que están internados por insuficiencia cardíaca, y es la congestión residual. La congestión residual es un enemigo no siempre silencioso, que aumenta el riesgo de eventos adversos en la evolución de los pacientes con falla cardíaca. Hoy tenemos claro que si mandamos a un paciente con algún grado de congestión residual, este paciente tiene un peor pronóstico, con un riesgo de reinternación a los 30 días mucho más alto, e incluso un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces, uno de los objetivos de la hospitalización de un paciente con falla cardíaca descompensada que en su fenotipo tiene congestión es mandarlo seco. Ahora bien, ¿cómo estimar esa congestión residual? ¿Es el Vexus una ayuda imprescindible para mandar a mi paciente con congestión residual? La respuesta probablemente sea no. De la disponibilidad del Vexus nos ha hecho dar de lado herramientas clínicas que hemos utilizado toda la vida. Evaluar a nuestro paciente, de ponerlo a 45 grados, tocarle el hígado, hacer una maniobra de reflujo abdominoyugular, mirar las piernas, tocar las piernas, mirar si tiene o no tiene edema. ¿Cuáles fueron los síntomas congestivos? Ya el paciente mejoró el apetito, ya el paciente está tolerando los alimentos. ¿Por qué fue que le puse el diurético y cómo los diuréticos y los balances negativos han mejorado esas quejas? Entonces, por ejemplo, tenemos el score compuesto de congestión, que con la ausencia de ortopnea, de disnea paroxística nocturna y edema, de manera muy fácil y reproducible nos predice la congestión residual. Ahora bien, la ecografía también ha aparecido como una ayuda diagnóstica importante para la valoración de la congestión residual. De hecho, las últimas guías de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología hacen hincapié en que hacer un sonido antes de la alta para verificar la ausencia o verificar si hay más o menos de 15 líneas B de Kerley podría ser una ayuda para estimar de una forma más objetiva la congestión residual, o medir el diámetro de la cava y su colapsabilidad, no necesariamente un esquema de Vexus formal por el Servicio de Medicina Vascular. Afortunadamente cada vez tenemos más disponibilidad del aparato de ecografía en la sala, y la formación permanente, acompañamiento permanente por el equipo docente del Departamento de Medicina Interna en las diferentes salas de medicina interna, que de una manera rápida y sencilla nos podrían apoyar verificando si nuestro paciente, con el que yo tengo dudas desde el aspecto clínico,
razonables, luego de hacer un seguimiento, de verificar los balances, de verificar la ausencia o presencia de síntomas o signos congestivos, y aún así tengo la duda sobre la presencia o ausencia de congestión residual, podríamos optar por un ultrasonido pulmonar o medir la vena cava, que podría ser unas ayudas diagnósticas al momento de dar el egreso para disipar cualquier duda frente a la congestión residual. Ahora bien, si yo estoy satisfecho con la evolución clínica de mi paciente, si he garantizado en los 6 o 7 días que lleva internado un buen balance negativo, si el paciente ya no tiene oxígeno, si está tolerando los alimentos, si el hígado se replegó, si ya no tiene un reflujo hepatoyugular, pues lo más probable es que el valor diagnóstico de una ayuda adicional se pierda, porque si no hay indicios clínicos de congestión, probablemente la ultrasonografía va a tener un valor muy discreto en ayudarme a determinar si el paciente tiene o no congestión. Y esta es la otra cara de la moneda. Pues si mi paciente tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema caudal, tiene todavía hígado en el abdomen, pues contigo ejercicio con congestión clínica y debo continuar con la terapia diurética. Ahí probablemente la ayuda diagnóstica va a perder valor en aportar a la decisión médica o a la seguridad del paciente, y va a incrementar los costos y a ocupar el servicio vascular que tanto lo necesitamos en el manejo de nuestros pacientes tan complejos en el hospital. Entonces yo creo que la invitación es a volver al lado del paciente, a hacer un uso racional de esa ayuda y saber que sí, la ecografía es un advenimiento poderoso, útil, disponible, que nos va a ayudar, pero que no solamente es el Vexus, que tenemos otras opciones más sencillas al lado del paciente que probablemente dinamicen la atención de estos pacientes sin incrementar los costos de una manera significativa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y al doctor por su presentación tan clara. Andrea está levantando la mano. Andrea, adelante. Bueno, muchas gracias como por este espacio. Como decía ahorita la doctora Maribel, pues nosotros cada vez estamos como haciendo un poquito más de Vexus y nos empiezan también como a surgir ciertas preguntas. Entonces yo creo que una de las preguntas es como, ¿cuál es la indicación finalmente de mandar este estudio? Que yo creo que es, pues, digamos, como una de las cosas que ya hemos dejado un poquito más claras. Pero a mí, por ejemplo, siempre me ha surgido la duda de ustedes desde la parte clínica, cómo definen el aumento, por ejemplo, de la terapia diurética dependiendo del score. Me explico. O sea, ¿hay algún tipo de cambio de conducta si a mí me da un score de 2, me da un score de 3? Incluso yo en algún punto le estaba planteando al doctor Rodrigo esta semana que pues no hay, digamos, como unas pautas como de tratamiento basado por Vexus, o sea, como de si entonces el paciente le da un Vexus 1, entonces yo hago un incremento de tanto porcentaje de la terapia diurética, o si le da un Vexus con un puntaje de 2 tanto por ciento, o si me da un puntaje de 3 de tanto por ciento. Yo creo que eso no, pues no existe. En algún momento cuando hicimos pues como la búsqueda específica de eso no está explicado. Esto es únicamente como para la toma de conducta de si sí se necesita o no intensificar algún tipo de terapia o no, pues como por todo lo que ya hablamos, pero no digamos como una pauta clara de cómo es el manejo, porque también nos damos cuenta que mandan mucho Vexus de control. Entonces es como, si le da un Vexus grado 3, es como que se intensifica terapia y se mandará Vexus de control en 48 días para ver si sí, pues como si hay mejoría. Entonces, en esta parte como de seguimientos del Vexus, ¿hay alguna cosa que pronto ustedes digan, sí, porque nos sirve para ir no solamente definiendo si se va a hacer algún tipo de intensificación en la terapia, sino cómo se va a hacer la intensificación en la terapia, esa guía, porque eso a mí me parecería muy rico poderlo estudiar, o sea, como poder mirar si de pronto por el puntaje del Vexus en los pacientes que tienen Vexus positivos se puede hacer, digamos, como algún tipo de estrategia de manejo, como se hace pues como con otras cosas como el gasto urinario y esto, pero no sé qué experiencia tienen ustedes ahí en este aspecto. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
No, realmente esa pregunta no está resuelta, es una pregunta, digamos, como poco clara para uno de definirla exactamente. ¿Qué es lo que realmente nosotros hacemos? Individualizar el paciente, realmente independiente del estado, del grado del estado de congestión, 2, 3, la terapia siempre será ajustar la medicación de acuerdo a lo que tengamos. Si tenemos un paciente que no tiene diurético, lógicamente será colocarle su terapia depletiva, o si lo tiene a determinada dosis, será incrementar la dosis siempre y cuando tenga que ser ajustado a sus electrolitos, a su estado hemodinámico de presión arterial, para ajustar la dosis y mirar qué variables, digamos, se pueden modificar con la modificación de la terapia depletiva. Entonces no hay una respuesta exacta que de un porcentaje de cuánto vamos a modificar, sino individualizar el paciente y ajustarlo de acuerdo a sus variables hemodinámicas y a sus variables de paraclínicos como los electrolitos. Perfecto, o sea que en ese orden de ideas, pues lo que se necesitaría más es saber si la cava es mayor de 2 o no. Porque si finalmente, Pero, pues si es 1, 2 o 3, no varía como en nada el manejo, pues no, la clasificación como el score completo es más, es como está congestivo, no está congestivo, punto. Pues lo digo es porque de pronto eso también ha hecho que se cambien ciertas conductas. A mí eso me parecería muy bueno poderlo, pues como estudiar, la verdad, o sea, mirar como cuáles son las conductas que se han tomado basadas en en el score de Vexus, porque obviamente, pues si a uno le sale un score de 3, pues muy intuitivamente uno dice, está muy congestionado, entonces de pronto la intensificación es un poco más agresiva que si me sale, por ejemplo, un score de leve con un grado 1, entonces uno dice, ah, ok, no está pero tanto, entonces un André, poquito más. pero mira lo que, digamos, lo que decía Jairo, o sea, yo pienso que hay una sobreutilización del Vexus real y lo están pasando por encima de los parámetros convencionales de valoración de la congestión. Exacto, por eso a eso Entonces, voy, o sea que en ese orden no de es, ideas, o sea, no se por, necesitaría ni siquiera el Vexus, se no necesitaría sé, sí, únicamente que miren si la, tiene la cava mayor de 2 o no. no, y, no sé, y antes de lo de la cava, porque mira que la importancia de una ayuda adicional, como muy bien lo decía Jairo, es en la valoración de la congestión residual. O sea, si clínicamente lo sigues viendo congestivo con los parámetros, como nos explica ahorita que Jairo y el doctor Ferreira, pues usted intensifica la terapia diurética, pero le cambiaría su probabilidad, su predicción clínica, mirarle la cava cuando lo estoy viendo, dilatación de la yugular, hepatomegalia congestiva. Pues no, yo diría un parámetro adicional y mirar la cava en ese no me sirve. De Diferente es acuerdo. en el que ya cambiaron, por eso Jairito me decía un punto muy importante. ¿Cuáles son los parámetros clínicos con el que usted viene siguiendo a su paciente desde que llegó? ¿Cómo valoró la congestión y cómo ha disminuido? Estaba con hepatomegalia, el requerimiento de oxígeno, la sobrecarga pulmonar, el balance hídrico. Si yo estoy siguiendo y estoy haciendo checklists como de valoración de mi congestión con esos parámetros, pues es muy poco probable que que mi probabilidad pretest con las ayudas convencionales es muy altas para valorar congestión, una ayuda diagnóstica y una valoración me cambie mi conducta clínica, exceptuando cuando yo todas esas variables clínicas ya las quité y es en el de congestión residual que me puede ayudar un poquito a decir, venga, ya no tiene disnea, no tiene tanto, no tiene patomegalia, pero el problema, digamos, es cómo ha estado el comportamiento del bull, entonces yo sí necesitaría saber, por ejemplo, la cava, y probablemente los parámetros adicionales del Vexus sean innecesarios. Y por eso me parece tan valioso la revisión de Rodrigo, para que vean cómo no hay evidencia y se tenga más cuidado y ser un poquito más racional en la utilidad del estudio, del seguimiento y la valoración de la congestión clínica, porque al final el estudio no se hizo para eso y no está valorado con un rendimiento adecuado para eso. Entonces, probablemente, digamos, el hecho de valoración residual con otras cosas y solamente con la cava, pues hasta el Vexus como protocolo completo sea innecesario. Mira lo que decía Jairito, tú podrías mirar solamente
el diámetro de la cava, y es una invitación a eso, y ya después uno mirar, digamos que falta todavía investigación en esa congestión residual para utilizar la terapia. Pero lo que tú dices, o sea, en este momento que uno ve que mandan un Vexus y al otro, y son como, o sea, se los juro que estamos haciendo, podemos hacer para un mismo paciente Vexus cada 48 horas. Y uno lee la historia y uno dice, vení, pues ese paciente está congestivo. ¿Y cómo le vemos el Vexus? Lo mismo, pues congestivo, pero como tú dices, moderado a severo. ¿Cambia algún patrón de la terapia de intensificación? Pues no, porque eso no se sabe cómo hacerlo. Saben que deben hacerlo, pero al parecer nosotros que por lo menos hacemos los estudios, lo que yo siento es que se está primando el Vexus por encima de la valoración convencional de la congestión en el seguimiento a la cabecera del paciente, que ahí es donde yo veo que probablemente sea un error con lo que nos estaba diciendo el doctor Gándara y el doctor Ferreira. No sé si quieren, o además los internistas, como decir algo como adicional. Profe, yo quisiera comentar algo. ¿Me están escuchando? Sí, señora, adelante. Bueno, no, es súper importante todo lo que nos mencionan y no toda la razón. Pues si un paciente claramente está congestivo, pues claramente pues el Vexus ahí no va a aportar más información de la que ya uno tiene clínicamente. Pero yo pues digamos que lo he usado en unos escenarios en donde a uno le queda mucha duda de si el paciente está congestivo o no. Por ejemplo, pues es habitual pacientes que tienen el antecedente de falla cardíaca que se hospitalizan por un deterioro de la función renal y que clínicamente no se ven congestivos. Y el paciente pues no refiere disnea ni ortopnea, está incluso pues en un IJA 1, uno no le ve edemas y tiene el deterioro de la función renal y por ejemplo yo los he encontrado a esos pacientes con líquidos venosos 2, 3 días en donde se menciona pues que es una falla prerrenal, pero como sin muchos datos para decir por qué es prerrenal, y en donde la función renal no ha mejorado absolutamente nada con esos líquidos venosos. Y digamos que al hacer el Vexus para aclarar si el paciente tiene o no tiene congestión venosa abdominal, he encontrado pues que ustedes me reportan Vexus grado 2, grado 3, y ahí pues digamos que el manejo cambia, uno suspende los líquidos, empieza diurético y la función renal empieza a mejorar. Obviamente, si el paciente de entrada hubiera llegado con clínica congestiva, pues uno no le va a poner líquidos y le va a poner diurético y pues el Vexus ahí no tendría pues como necesidad de pedirse. Pero es como en esos casos donde el examen físico no es como muy bueno y eso también está estudiado y eso también lo han hablado en charlas anteriores. Yo recuerdo una charla del doctor Santiago Giraldo, que cuando era fellow, que ya es cardiólogo, donde tenían un paciente precisamente con falla cardíaca que clínicamente se veía eubolémico, o sea, no tenía ningún signo clínico de congestión y la función renal para arriba. Y con Vexus, pues ellos en ese estudio de caso, pues definieron terapia diurética y pues la función renal, digamos, empezó a mejorar y fue como un ejemplo en qué escenarios puede servir el Vexus. Y en ese sentido, cuando esos pacientes no les ve uno congestión clínica y tiene que apoyarse de herramientas paraclínicas para definir el estado de congestión, porque, como lo dije, muchas veces el examen clínico puede ser malo para detectar la congestión, o sea, puede ser malo para decir si el paciente está hipovolémico, para decir si está volémico, para decir si es congestivo, y hay pacientes que están claramente congestivos y pues, clínicamente, pero otros no. Entonces, ya una vez, pues sí, a mí me tocó coger de esa herramienta para definir que está congestivo, digamos que yo le pongo el diurético, el paciente orina en metas, voy a definir, bueno, ¿será que le paso la función renal empieza a mejorar, pero pues tampoco se va a normalizar por completo, ya también demora más tiempo en mejorarse, y uno es, bueno, ¿será que ya es momento de pasar la furosemida IV a vía oral para dejarlo vía oral 24 horas y posteriormente programar un alta? Digamos que ahí también uso el Vexus, porque si yo clínicamente no tuve como herramientas para saber que el paciente estaba congestivo y me tocó coger esas herramientas para clínicas, también como digo que ya puedo pasar el diurético y vía oral si desde la entrada la congestión se evidenció fue por un paraclínico. Entonces, digamos que en ese escenario pienso pues que es muy útil y en ese escenario he pedido Vexus y he pedido Vexus de control, pero obviamente
y el otro es el paciente con comorbilidades. Es que hay otros pacientes que por otras comorbilidades, entonces usted le sigue escuchando crépitos porque también tiene ahí su EPOC con algo de fibrosis pulmonar, o tiene estados y el señor vive saturado y ya usa oxígeno y CPAP, y tiene disnea de base y digamos que tanto le mejora la disnea por falla, pero es que también tiene disnea por otras comorbilidades. Entonces como que hay situaciones en las que por otras enfermedades también uno no le queda la duda de si el paciente sigue congestivo o no sigue congestivo. Bueno, ahí yo quería intervenir. Realmente, pues si nos podemos analizar, digamos, ese caso que nos presenta, uno se pregunta si es necesario, como ya lo han dicho la doctora Andrea y Maribel, si es necesario el Vexus o si solo necesitamos saber si es congestión, si solo hacemos simplemente la medición de la vena cava, porque si es menor de 2, pues ya no está congestivo, y si es mayor de 2, si no importa si es 1, 2 o 3, pues, o sea, ahí realmente necesitamos estudios para ver si realmente es mejor Vexus o mejor simplemente medir la vena cava para tomar decisiones. Sí, digamos que en la revisión de los estudios observacionales me pareció interesante la predicción de rehospitalización, pero lo mismo, si queremos darle salida a un paciente con Vexus 0, no necesitamos Vexus, necesitamos que la vena cava mida menos de 2. Entonces, realmente creería yo que lo que necesitamos son estudios para ver si es necesario todo el protocolo o si es mejor simplemente medirle la vena cava para tomar las decisiones en las que hay duda, porque eso es lo que finalmente nos va pues, a ayudar, porque pues Vexus 2 versus 3 versus 1, pues parece que no cambia mucho como tal la decisión clínica pues a la fecha, ¿no? Uy, de acuerdo, eso tanto que lo diga Angelita es muy bueno porque pues es real, o sea, uno tiene que tener muy claro que la valoración de la imagen diagnóstica es en aquel paciente que todas las otras variables clínicas no te permiten determinar la congestión. Pero el punto de Rodrigo y Andrea que estamos hablando, o sea, probablemente el protocolo completo no sea necesario cuando uno necesite valorar, porque al final el diámetro de la cava es el que mayor rendimiento tiene para valorar, no hablar la intensidad de la congestión en términos de ese estudio donde eso pues no se ha validado como adecuadamente, es decir, moderada, severa, necesitamos es como dicotomizar la variable. Y otro punto que es importante, que los quiero pues como invitar, es que miren que uno le da importancia a la cava, pero como uno realiza Doppler portales por muchas situaciones, no solamente en la valoración de la congestión, pues uno los parámetros los ve alterado en otras situaciones clínicas y no necesariamente congestión. Entonces yo tengo una cava dilatada en un paciente en UCI que está con una PIP alta, yo puedo tener una cava constantemente pues dilatada en el paciente que tiene un cor pulmonar, hipertensión pulmonar con una insuficiencia tricuspidia importante, tener, digamos, como precaución de valoración de la cava intrahepática en una mujer embarazada. Entonces, frente a esos otros escenarios, también para esa valoración puede perder predicción clínica frente a los otros hallazgos. Inclusive, si uno mira las variables diferentes a la cava, uno encuentra incremento en la pulsatilidad de la porta, cambios en el patrón del parénquima renal en otras circunstancias clínicas y el paciente ya está descongestivo, pero pues si uno lo fuera a marcar, ahí están, porque el incremento de la pulsatilidad y la resistencia en los flujos no está determinado solamente por la congestión asociada a falla. Entonces, bueno, es como esa invitación y ser un poquito como más juiciosos con lo que estamos viendo de la evidencia en el momento en que yo piense si el estudio realmente me va a ayudar y cómo cambia mi conducta clínica, porque digamos que ante la ausencia pues de equipos para hospitalización de donde ustedes no tienen un ecógrafo, pues sin duda es una ayuda que síganla solicitando si les va a cambiar y si adecuadamente está indicada. En las UCEs probablemente donde hay equipos pues no se demora ni un segundito uno valorarle la cava a un paciente. Es más, cada vez que haya una duda que quieran ver, yo puedo, están los residentes. Yo creo que por parte del servicio de vascular no tenemos ningún inconveniente. Antes a mí me gusta o con cualquiera de los residentes, también ayudarles a hacer la valoración cuando tengan una duda clínica, sobre todo de los pacientes que están en UCI. Y verdad que muchas gracias a
a medicina interna y a cardiología como por esta invitación y este espacio de discusión. Profe, una preguntita ahí final con lo que mencionaba de decir si la cava está pues mayor a 2 o menor a 2. Digamos que si sale menor a 2 de entrada, pues claro, no, ya, ¿cierto? El paciente pues no tiene congestión venosa abdominal. Pero en los casos donde salga mayor a 2, ahí, en ese caso ahí sí sería importante hacer como el protocolo completo, porque el paciente puede seguir con una cava midiendo 2 o más y ya no estar congestivo. Y digamos que si los patrones Doppler del resto de las venas abdominales da 0, pues yo ya, o sea, si la cava le mida 2 y pico, pues yo digo ya, ¿cierto? O sea, ya este man ya no está congestivo. Es decir, no en todos los pacientes la cava se pone menor de 2. Hay pacientes que siguen teniendo la cava de 2 en adelante a pesar de ya estar, digamos, secos. Pero digamos que ahí ya tendría uno que valorar muy bien ese paciente, porque es que lo normal de la cava, si el paciente no tiene congestión, o sea, un paciente sano, que no tenga compromiso de cavidad derechas o un problema intrahepático, problema del cirrósico, es que tú veas una cava colapsable, con una colapsabilidad por encima del 50%, fásica con los movimientos de la respiración. Si eso no pasa, también digamos que yo no sé, Angelita, si la predicción de esas otras variables en ese escenario, por ejemplo, lo que yo te decía, UCI, PIP alta, cava que sea constantemente dilatada, porque pues el estudio no se diseñó para eso, te ayuden a predecir por encima de otras cosas la variable de congestión. Pues obvio, hay que hacerlo porque digamos que en un escenario de eso sería lo otro, pues como los otros parámetros que contaríamos, pero no necesariamente porque valoren o tengan un rendimiento mucho mejor. Y mira lo que decía André, que me parece importante. Si uno dice, bueno, tiene otro punto, como tiene otra variable, pero decir Vexus moderado a severo probablemente no cambie en términos de la práctica clínica para el manejo, sino valorar es congestión. Tenía cava dilatada porque tiene alguna alteración que esa no me sirva para valorar la cava, pues yo miro la pulsatilidad y miro la variable de las hepáticas y puedo colocar, pero digamos ya tengo otros parámetros adicionales para saber que esa cava, que va a estar siempre dilatada, tienen otras ayudas, pues digamos que tienen otros parámetros de congestión, pero no necesariamente la intensidad de la severidad, pues es algo que yo creo que se desconoce realmente con la evidencia que tenemos. Sí, de acuerdo con eso de los grados, pues posiblemente la escala la sacaron más como para predecir desenlaces, como decir, no, es que un Vexus grado 2 se asocia a tanto de lesión renal y un grado 3 a tanto, pero posiblemente, digamos, para la toma de decisiones no es que cambie mucho que sea 2 o 3, porque pues de todas maneras el paciente, digamos, que sigue teniendo congestión residual y sigue pues necesitando optimizar la terapia para llevarlo a un estado euvolémico para no mandarlo para la casa con congestión residual, ¿cierto? Sí, de acuerdo, profe, pues en ese sentido. Lo que pasa es que es como hicieron el estudio, pues, y como sacaron, pues, como la graduación. Pero yo creo que a nosotros simplemente nos sirve es que nos reporten si sí tienen parámetros de congestión o no, ¿cierto? Entonces, cava que mide 2.5 y Doppler en las hepáticas alterado por congestión y no es necesario, pues, como tanto una graduación o... Sí, profe, muchas gracias por la reunión y no, toda la razón pues en todo lo que nos mencionan. Posiblemente sí estamos abusando del recurso porque lo tenemos. Cuando uno tiene un recurso pues muchas veces abusa de él, pero sí es una invitación pues, a usarlo razonablemente y vamos a hacer todo el esfuerzo por usarlo pues de forma razonable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ya voy a cerrar la llamada.